Bien, y el último video del día, ya después de esto pueden descansar, voy a presentarles la sala de neonatología. Vamos a continuar con temas relacionados con la neonatología durante la semana que viene, para luego poder seguir avanzando al lactante y a lo que es normal y patológico. Bueno, para terminar con neonatología tenemos que abordar también lo patológico dentro de la neonatología, y luego para avanzar a lo que es lactante, infante y adolescente. Bien, les presento aquí, en la sala de neonatología, obviamente con equipamiento que alguna vez habrán visto en alguna película o en algún video. Son áreas cerradas, se consideran áreas críticas, con personal especializado que habitualmente tiene una capacitación específica para la atención de recién nacidos y que cuentan con unidades pacientes muy particulares, porque acá no van a ver camas, acá van a ver otras cosas. Esto es muy rápido, simplemente es muy gráfica esta clase para que ustedes se familiaricen con lo que van a encontrar el día de mañana cuando entren a una sala de neonatología. Se van a encontrar con ¡chachán!, incubadoras. Los incubadores son las camas del recién nacido. Dado que el recién nacido tiene una particular relación con el tema de la temperatura, recuerden lo que habíamos hablado en el video anterior con respecto a la injuria por frío, que los recién nacidos tienen una manera, son inmaduros, y por ser aún inmaduros durante el primer mes de vida, tienen una particular forma de manejar los problemas de temperatura corporal. Por ejemplo, ante las pérdidas de temperatura corporal, el recién nacido utiliza glucosa a expensas de su recurso energético esencial para poder mantenerse vivo. Recuerden que las células, ¿qué necesitan para mantenerse vivas? Necesitan dos elementos, oxígeno y glucosa, ¿sí? Necesitan la glucosa como combustible, es la nafta de las células, y el oxígeno para poder combustionarlo. El oxígeno es el carburador, por decirlo de alguna manera, desde un término automotriz, es el carburante o el carburador que permite que el oxígeno se transforme en algo que genere energía. Lo digo grotescamente desde un término demasiado muy automotriz, como decía antes, pero bueno, se necesitan esas dos cosas. Con la pérdida de la glucosa se pierde el combustible esencial para que las células se mantengan vivas. Conforme el niño va creciendo, va teniendo otros recursos para generar calor. Por ejemplo, los lípidos, las grasas. A través de las grasas y a través de la contracción muscular que se genera desde el sistema nervioso central para generar calor, se produce calor. A ver, chicos, ustedes cuando tienen frío, habitualmente tienen un frío intenso, ¿qué les pasa? ¿Sí? Tiemblan. ¿Y por qué se producen esas contracciones musculares involuntarias? Por acción del sistema nervioso central, que envía la señal para que los músculos, al contraerse en forma espasmódica, generen calor. Pero recuerden, ¿ustedes vieron alguna vez un recién nacido temblando de frío? No lo van a ver. Si está temblando no es por frío, porque está teniendo una convulsión, quizás está o una serie de espasmos anormales que habría que evaluar, pero los niños no tiemblan por frío, al menos por frío no lo hacen. Entonces los niños los recién nacidos necesitan unidades que estén calefaccionadas de acuerdo a sus necesidades. Tenés las incubadoras de sala y tenés las incubadoras de transporte. Con respecto a las incubadoras de transporte ya las vimos en el video anterior y hablamos un poquito de ellas. Las incubadoras de sala suelen tener una parte inferior para guardar los elementos, ropita, pañales del recién nacido, y tienen diferentes áreas de acceso. A las incubadoras se accede por una puerta acrílica que se abre en forma total para poder colocar al recién nacido en su interior, porque se tiene que tratar de mantener cerrada y solamente se abre para sacar una placa radiográfica o se abre para realizar procedimientos en donde uno requiera tener más lugar y más espacio para trabajar. En general se evita que las incubadoras permanezcan abiertas, especialmente este portal que permanezca abierto. ¿Por qué? Porque conforme se abre pierden calor, se producen fluctuaciones en la temperatura dentro del microclima que genera la incubadora y no permite que el niño pueda tener un ambiente estable para
para poder crecer y evolucionar favorablemente. Entonces, se trata en lo posible de abrir lo menos posible las incubadoras y en caso de acceder a los niños, se accede por estas ventanitas chiquititas. Bien, acá tenemos otra modalidad de unidad del paciente, del recién nacido, que son las servocunas, que yo ya se las mencioné en el video anterior. Las servocunas son una cuna con una superficie radiante en la parte superior. Recuerden que la incubadora ofrece calor al niño por convección, es decir, genera un ambiente térmico, un ambiente que por su temperatura puede transmitir calor a la superficie, a la piel del niño, pero desde la temperatura que se produce en el ambiente, el intercambio de calor que se produce con el ambiente. Mientras que estos equipos lo que hacen es irradiar, ¿sí? Ofrecen calor por irradiación o radiación a través de unas barras de cuarzo. Estos equipos tienen rueditas, se utilizan muchísimo para transporte también, porque fíjense que se les puede colgar un tubo de oxígeno, estas puertitas de acrílico se abren hacia abajo, pueden tener Trendelenburg invertido, Trendelenburg se las puede inclinar, y todas tienen además un panel superior de control. En el panel superior tenemos dos registros, el registro manual y el registro servocontrolado. El registro manual es muy sencillo, simplemente uno coloca en el panel la temperatura que uno quiere que proyecte el techo calefaccionado sobre la superficie, una temperatura fija. Entonces uno le pone, por ejemplo, yo quiero que sobre la superficie haya 37 grados. Por ejemplo, la modalidad manual es la que se utiliza para recibir un recién nacido. Entonces se sabe que el equipo va a estar calefaccionando este colchón a 37 grados, pase lo que pase. Es decir, si uno le pasa la mano por encima, interfiriendo entre el techo del calefaccionado y el colchón, hace este movimiento con la mano, uno va a observar en el panel que transitoriamente baja un poquitito la temperatura para después volver a remontarse porque se activa el panel superior para seguir generando calor y mantener esa temperatura. Esa es la modalidad manual. La modalidad servocontrolada es diferente, es una modalidad que lo que hace es adaptar la temperatura de control a la temperatura de registro de la piel del recién nacido. Es decir, al recién nacido, estos equipos funcionan con esto, con unos termómetros electrónicos que lo que hacen es censar la temperatura que está proyectando el equipo hacia la superficie. En la modalidad servocontrolada, este sensor de temperatura se pega a la piel del niño, siempre tiene que estar pegado a la piel del niño, interfiriendo entre el techo y el colchón. Es decir, si el niño está en decúbito ventral, el sensor de temperatura tiene que estar pegado en la espalda. Si está en decúbito dorsal, lo tiene que tener pegado en el abdomen. ¿Por qué? Porque el sensor siempre tiene que estar interfiriendo entre el techo calefaccionado de la servocuna y el colchón. En el medio tiene que estar. ¿Por qué nunca debajo del niño? Porque puede tener una lectura errónea inferior, y ¿saben lo que hace el equipo cuando tiene una lectura en servocontrol? Si tiene una lectura errónea inferior a la temperatura que realmente tiene el niño, te lo quema vivo, así de simple, porque el equipo va a empezar a calentar. Si el niño está en decúbito dorsal y le pones el termómetro atrás y está apoyado sobre el termómetro, está en el colchón y tiene el calefactor adelante y por debajo de su cuerpo el sensor tiene una lectura inferior, el equipo va a empezar a calentar a lo loco porque está interpretando que la temperatura es baja. El equipo no es inteligente, es tonto. Se supone que los inteligentes somos nosotros que lo tenemos que manejar. Entonces siempre hay que tener esa precaución. El sensor debe estar ubicado siempre. Este sensor, que es como un botoncito, se pega con tela adhesiva a la piel del niño. Siempre tiene que estar ubicado o en la espalda
o en el abdomen, dependiendo si está en decúbito dorsal o decúbito ventral. ¿Y qué hace uno? Uno lo coloca a la temperatura de piel que uno quiere obtener. Uno quiere que, por ejemplo, que el niño se mantenga con una temperatura de piel de 36 grados y medio, de 36,5 grados. Lo pones el servocontrol a 36,5 grados y el equipo te va a tomar la temperatura de la piel del niño en forma constante y va a ajustar el calor del calefactor. Ya estoy necesitando comer algo y tomarme otro cafecito. La va a ajustar conforme se produzcan cambios ambientales. Vamos a suponer, fíjate que esto es abierto, supónganse que el niño está ahí, acostadito, decúbito ventral, y el calefactor le está registrando 36 grados y medio de acuerdo a lo que está irradiando. En ese momento se abre la puerta, entró gente, hubo un chuflete, es decir, hubo un cambio de temperatura en el ambiente, por lo tanto la temperatura ambiental va a bajar, la temperatura de la piel del niño quizás disminuya un poquitito, entonces el calefactor se va a activar y le va a ofrecer un poquitito más de temperatura. O no, o viceversa. Puede que, vamos a suponer que al niño lo estás iluminando con un foco para poder visualizar bien una vena y colocar un catéter. El foco le va a dar calor al niño, entonces la piel del niño se va a calentar un poquitito más, el equipo va a empezar a registrar que la temperatura del chico está subiendo y ¿qué va a hacer el equipo superior? Va a empezar a apagarse y a disminuir la temperatura para poder equiparar esos cambios. ¿Qué otro cuidado hay que tener con respecto a las servocunas? No interferir con tu cabeza en el techo que irradia. Vamos a suponer que vos estás trabajando con el recién nacido. Te acercás al recién nacido, lo tenés acá y acá arriba tuyo tenés el panel de cuarzo. Más allá de que cuando metas la cabeza te vas a quemar el cerebro porque te va a dar todo el calor del cuarzo en la cabeza, si vos permaneces mucho tiempo en esta posición, ¿qué estás haciendo? Estás interfiriendo en modalidad servocontrolada, estás interfiriendo entre el panel de cuarzo y el niño. ¿Y qué va a pasar? El niño no se va a quemar, chicos, el niño va a tener una ligera hipotermia, pero ustedes se van a rostizar la cabeza porque el equipo va a empezar a levantar temperatura. ¿Por qué? Porque lee a través de la piel del niño que la temperatura está disminuyendo, pero no se da cuenta que vos estás en el medio interfiriendo en la irradiación del equipo y te va a cocinar la cabeza. En ese caso el problema lo van a tener ustedes. Bien, acá tienen una línea de incubadoras, un poco, no son, la foto es un poquitito borrosa, disculpe, pero bueno, de lejos se puede visualizar bien. Estas que tienen estos techitos, estos son equipos de luminoterapia o de fototerapia. Otro equipo que a veces suele encontrarse en algunas salas de neonatología, yo en el Álvarez las vi, hacía mucho que no las veía, y finalmente, ¡wow!, las encontré. Son los colchones de apneas. Son unos colchones con unos cables en su interior que lo que hacen es censar los movimientos respiratorios del niño y los monitorean a través de un equipo. Entonces te toman la frecuencia respiratoria. Los colchones de apnea, yo se los voy a decir desde mi experiencia personal, son una porquería. Y les voy a decir por qué. Porque si el niño está gravemente enfermo y tiene apneas a repetición, este equipo es obsoleto porque este colchón molesta. Para eso tenés directamente un monitor cardíaco que a su vez también sense los movimientos respiratorios y un saturómetro. Ya está. ¿Para qué necesitas esto? Y si el niño está bastante vital y sano y hace apneas ocasionales, el problema es que el niño se mueve arriba del colchón y el sensor lee cualquier cosa. Entonces se la pasa emitiendo falsas alarmas y no hay nada más peligroso que una falsa alarma, porque es como el cuento del lobo. Entonces uno no le da bolilla, es una falsa alarma, aprieta el botón.
No es una falsa alarma, al último lo terminás silenciando y resulta que cuando se produjo verdaderamente una apnea no te diste cuenta. Pero es bueno que ustedes conozcan que existe, porque de hecho yo en el Álvarez los vi y no eran viejos, eran de reciente adquisición los colchoncitos de apnea que tenían. Bien, otro equipamiento, miren lo que es esto, por favor. Mirá, acá estamos, cama solar. Bien, estos son equipos de luminoterapia o fototerapia. Hay diferentes tipos, hay equipos de fototerapia con tubo y equipos de fototerapia con luces LED. Hoy día ya se están utilizando los equipos con luces LED porque tienen una duración mucho mayor. Son equipos que se utilizan ya sea irradiando sobre las incubadoras o irradiando directamente sobre los niños que, como ven, están desnuditos y con sus ojos cubiertos para no dañarse la retina por la luz constante que produce la fototerapia. Lo que hacen es disminuir la bilirrubina a través de la descomposición de la bilirrubina por acción de la luz por los capilares sanguíneos. Paren un poco y no se pongan nerviosos, porque luminoterapia y hiperbilirrubinemia neonatal es un tema que va aparte, ¿sí? Van a haber muchos temas conmigo, a partir de ahora me van a tener que aguantar prácticamente todas las semanas, o como mucho semana por medio con mis videos, y lo vamos a ir viendo, tranquilos. Recuerden algo que es muy lindo que sepan con respecto a la luminoterapia. La técnica de luminoterapia fue promovida, descubierta y promovida por una enfermera, ¿sí? Y yo les voy a estimular para que ustedes googleen y busquen quién fue la enfermera que promovió la técnica de luminoterapia. Una enfermera que descubrió justamente el efecto de la luz solar en los niños con hiperbilirrubinemia y bueno, fue quien impulsó la luminoterapia y la fototerapia en los recién nacidos. Quizás alguno de ustedes haya conocido el caso de algún familiar o algún caso personal en el que su recién nacido, el recién nacido que conocieron, ha tenido que atravesar unos días de lámpara de luminoterapia. Recuerden que es una técnica no invasiva que lo que hace es proyectar una luz incandescente sobre el niño para que a través del efecto lumínico la bilirrubina, que es un pigmento dentro de la sangre, que obviamente al estar dentro de la sangre va a estar en contacto con la piel a través de los capilares, pueda por efecto de la luz descomponerse. Hasta ahí nos vamos a quedar con el concepto que es hiperbilirrubinemia neonatal, no nos vamos a meter más allá, pero sí sepamos que existen estas lámparas, son de uso muy frecuente en neonatología, iluminando a algunos de los niños que estén realizando tratamiento por fototerapia. Otros elementos que podemos ver, ¿recuerdan lo que les comenté de la pulserita? Fíjense cómo son los saturómetros en las neo y en las salas de pediatría para lactantes. Pulseritas. Recuerden que estas pulseritas tienen que ser rotadas de pie cada dos horas aproximadamente, entre 2 y 3 horas, porque fíjense que esto produce escaras, ¿sí? Produce mucha compresión sobre la piel y te produce lesiones muy profundas, porque la banda tiene que estar muy ajustada para que haga una excelente lectura. Recuerden que los recién nacidos y los lactantes no colaboran mucho en su cuidado, por lo tanto ustedes van a estar acostumbrados a el adulto que le colocas el sensor de saturometría y se queda quietito. Recuerden que un recién nacido no va a colaborar y va a estar todo el tiempo, dale que dale, pateando, subiendo la piernita, dándose vuelta, moviendo las manitos, y el sensor de saturometría va a volar por todos lados. Entonces uno preventivamente va ajustando cada vez más la banda y hay que tener cuidado con eso porque puede terminar perforando en el pie. Acá tienen otro ejemplo de sensor pulsera de saturometría. Un brazal de tensiómetro electrónico, fíjense que chiquitito. El más chiquitito tiene aproximadamente 1 centímetro, es para prematuros, y luego hay en total 5 medidas hasta la que se puede obtener para obtener tensión arterial de un niño de 4 kilos.
entre 4 a 5 kilos. Y luego se va, recuerden que lo que es neonatología y pediatría tiene una gran variedad de materiales porque tenés una diversidad de tamaños. Esto que ven acá es otro elemento que se ve poco en las salas de neo, pero todavía existe. Es un sensor que tiene forma de botoncito con un cable que se coloca sobre la piel y produce, se obtiene a través de este sensor la medición de la PO2. Recuerden que hablar de PO2 no es lo mismo que hablar de SaO2 o saturación de oxígeno. Una cosa es la saturación de oxígeno y otra cosa es la presión parcial de oxígeno en sangre. Y si no lo recuerdan, los invito a que revisen sus apuntes de segundo año de estado ácido-base para que vean la diferencia entre PO2 y saturometría. Y que también revisen sus apuntes de oxigenoterapia. Y si no se acuerdan la diferencia entre saturometría y PO2, me avisan para que los mate. Así nomás. No, me avisan porque eso va a ser muy importante cuando veamos oxigenoterapia, ¿sí? Va a haber que, si no lo tienen muy claro, va a haber que revisarlo porque son dos parámetros, y esa diferenciación son dos parámetros esenciales para tener en cuenta en el cuidado especialmente del recién nacido prematuro. Diferenciar entre PO2 y saturación de oxígeno para prevenir la retinopatía por toxicidad del oxígeno. Bien, otros elementos que vamos a encontrar. Bueno, obviamente respiradores. Este es un clásico de la neonatología. Mira, no hay neo que no tenga un Secrist. El Secrist es un respirador muy sencillito, es el Citroën 12B de los respiradores. Es un respirador a presión, es decir, los respiradores pueden funcionar, pueden realizar su tarea mediante la inyección de presión de gas o de volumen de gas. En neonatos se utiliza muchísimo la modalidad de presión, mientras que en niños lactantes y en pacientes más grandes, es decir, ya infantes, adolescentes y adultos, se utiliza más la modalidad de volumen. No me voy a meter con lo que es asistencia respiratoria mecánica, no por el momento, pero sí sepan que existen diferentes equipos y que existen varias modalidades de ventilación. No todos los respiradores hacen exactamente lo mismo, pero bueno, en el caso de las neo tenemos respiradores que funcionan con inyección de presión y otros que funcionan con inyección a la vía aérea de volumen de gas. Los circuitos de respirador son muy fáciles de manejar y de armar porque siempre contemplan una entrada y una salida de gases a través de las cuales se encuentra la boquilla que va a ir conectada al tubo endotraqueal que va a entregar la mezcla gaseosa en forma intermitente y con la presión y volumen adecuados. Presión o volumen dependiendo del equipo que se use. Ahora bien, todos estos equipos necesitan de este otro equipo. Este equipo se llama humidificador. Es un aparato muy sencillo. Este aparato tiene una base metálica que levanta temperatura. Conforme acá tenemos una escala de números en la que nosotros seleccionamos la temperatura que quisiéramos entregar al equipo. Acá arriba, esto es una carcasa de acrílico descartable. Bueno, descartable, chicos, en Yanquilandia. Acá en Argentina se reutiliza, se reesteriliza. Esta carcasa, esta solapita que ven acá, se baja y esta carcasa se puede deslizar y sacar y poner, ¿sí? Entonces, la base metálica toma contacto con la base metálica de esta carcasa de acrílico. Se chocan entre sí y transmite calor al acrílico, ¿sí? El equipo va a transmitir calor a la carcasa. Dentro de esta carcasa se coloca agua destilada estéril hasta la marquita negra que ven acá, ¿sí? Todo esto se coloca, todo esto tiene agua. Entonces, en la parte superior, ¿ven que acá hay dos tapones? Bueno, sacan esos dos tapones y dentro de esos dos tapones se conectan las mangueras
del respirador. En uno de los orificios va la manguera de salida de gases. La manguera de salida de gases entra al humidificador y la otra manguera de gases sale del humidificador, va al paciente, a la boquilla del paciente y retorna al diafragma del equipo, es decir, a la parte del equipo que recibe los gases que se han entregado del paciente. ¿Qué hace el humidificador? Fácil, lo que hace es calentar y humidificar el gas que va a ser enviado a la vía aérea. Ahora bien, acá tenés otro humidificador, ¿lo ven acá que está conectado? Lo van a ver, yo después les mando las fotografías, van a ver cómo está conectado el equipo con el intermediario, con la boquilla intermediaria. Entregan calor y humedad, siempre y cuando, bueno, es nuestra responsabilidad controlar que tengan agua destilada. Nunca se les pone solución fisiológica, nunca, porque si no se le está entregando al niño sodio que no necesita a la vía aérea, además que el sodio después se cristaliza todo en las paredes, y menos dextrosa, porque coloniza la vía aérea. Es solo agua destilada estéril, tampoco agua de la canilla, agua destilada estéril, y también los humidificadores no solo se utilizan para asistencia respiratoria mecánica, también se utilizan para humidificar y calentar el gas en cánulas nasales en niños muy pequeños, para que reciban el oxígeno calentito y humidificado, porque lo están recibiendo frío del poliducto, y aunque le pongas un humidificador como en los adultos, un humidificador de agua, le estás dando el gas húmedo pero frío. Ellos lo necesitan. La oxigenoterapia en niños debe ser calentada y humidificada. Y esto que tienen acá, bueno, monitor multiparamétrico como en adultos, que tiene varios parámetros para poder medir, como en las terapias intensivas. Y esto es una bomba de infusión de jeringa. Esto lo van a ver mucho en las neo y ocasionalmente en las salas de adulto. Las bombas de jeringa tienen la particularidad de poder infundir en forma controlada líquidos en muy poco volumen. Fíjense que acá tienen una jeringa de 60 mililitros. Si ustedes tienen que infundir una hidratación parenteral que tiene un volumen total de 50 mililitros, no van a colocar un sachet con una tubuladura purgada en una bomba Abbott, que es un mamotreto, ¿sí? Es mucho. Se te pierde todo el líquido en la tubuladura cuando te descuidaste. Esto es simplemente un equipo que lo que va a hacer es controlar el empuje del émbolo de la jeringa a través de un display que yo programo en mililitros hora. A partir de tercer año ustedes se van a olvidar de las macrogotas, porque en pediatría, eviatría y neonatología, particularmente en pediatría y neonatología, todo se maneja directamente con microgotas o mililitros hora, que es lo mismo. Por lo tanto, les adelanto que va a ser muy sencillo hacer cálculos de goteo, porque ahora les va a cambiar el paradigma. Bien, otras cosas de las salas de neo que van a encontrar. El lactario, algunas salas de neonatología tienen una heladera separada para colocar las leches maternizadas y las extracciones de leche materna de las mamás de los niños internados, y un área para preparar fórmulas, si es necesario preparar o calentar fórmulas. Generalmente el área de preparación de alimentos está separada de la neo, tiene un cuartito separado. No se hace el preparado, por ejemplo, de una fórmula maternizada, no se realiza dentro del office de enfermería. El office de enfermería va a tener, por un lado, un área administrativa, por otro lado, el área operativa de preparado de medicamentos y de bandejas de procedimientos, área limpia, área sucia, obviamente, dentro de esa parte del office de enfermería, y después va a tener por separado el lactario. El lactario es un área apartada del resto y que se dedica específicamente a reconstituir las fórmulas, almacenar las fórmulas y fraccionarlas, porque en algunos casos se recibe la leche que la mamá se ha extraído, y en el caso de prematuros extremos, en el lactario, a través de un equipo que se llama flujo laminar, o bien si no tiene flujo laminar, se realizará mediante técnica estéril en un área a tal efecto, se realiza con vestimenta estéril el fraccionamiento de esa leche
dejándola separadita en las jeringas con la cantidad de mililitros que hay que administrar por vez, inyectando a través de la sonda nasogástrica. O sea, esa se deja todo preparado para que cada turno tenga la cantidad que necesita por toma. Y acá tenemos, visualizamos un área de cuidados intermedios en la que generalmente encontramos niños que ya no necesitan incubadora, que pueden estar en cuna, que están recibiendo tratamiento con luminoterapia, en donde tanto las mamás como los papás pueden entrar con un horario flexible a estar con sus hijos. Otros elementos. Bueno, acá reconocemos algunos extractores de leche, desde los extractores mecánicos hasta los extractores manuales, extractores con pera de goma para sacar leche, los diferentes sacaleches, y el sacaleche con émbolo. Enfermería igualmente puede realizar muy bien un sacaleches de este tipo con una jeringa de 20 mililitros. La jeringa de 20 mililitros la tomás, le sacás el émbolo, ¿sí? Y le recortás el extremo de la jeringa donde está el cono lugar, donde se inserta la aguja. Esa parte la recortás. Entonces le colocás el émbolo al revés. En vez del émbolo entrar desde la base de la jeringa, va a entrar desde el pico, ¿sí? En la reunión de mañana de Zoom, si esto en técnica no la entendieron bien, yo les voy a conseguir una jeringa y les voy a mostrar cómo se hace. Y se puede utilizar como extractor de leche con este método de vacío, cuando no tenés ningún otro extractor posible de leche para que la mami pueda sacarse la leche cuando tiene a su niño internado en la NEO. Bien, esta es una foto de un carro de paro, de una sala más exactamente es de una sala de pediatría, y estas fotos para mí tienen un valor muy especial, porque estas pertenecen al carro de paro de la sala de pediatría de la que yo fui supervisora durante 10 años. Pero sí les mostraba un carro de paro muy lindo y muy prolijito, en el que se cumplen los protocolos de ordenamiento de los elementos. Primer cajón, recuerden que en los carros de paro tenés las drogas. En el segundo cajón los materiales para colocar accesos endovenosos, tubuladuras, catéteres, prolongadores, tapones, jeringas, tela adhesiva, gasas, todo lo que tenga que ver con habilitación invasiva de la vía endovenosa. Sí, es invasiva, porque si es vía endovenosa no va a poder ser no invasiva, disculpen. Bien, luego tenemos el sector de lo que es el cajón de lo que es vía aérea, que contempla las sondas de aspiración, contempla los tubos endotraqueales, las cánulas de Mayo, todo lo que se necesite para fijar la vía aérea, venda Cambric para pacientes grandes en el caso de una terapia pediátrica que reciba niños o adolescentes. Los tubos endotraqueales en las salas de pediatría y también en las de neo suelen estar en cartucheras, como ven acá, o algún método alternativo para tenerlos separados. ¿Por qué? Porque se necesitan muchos números de tubo endotraqueal. Entonces no los podés tener todos juntos en un cajón, porque cuando tenés una urgencia te volvés loca. Entonces hay que tenerlos separados, a diferencia de los adultos, que en adultos vos necesitas solamente disponer de tubos endotraqueales 7, 7,5, 8, 8,5 y 9, esas son todas las medidas para adultos que tenés que tener disponible. En neonatología partís del 2 French hasta el 5 French para bebés macrosómicos, o sea que ahí tenés un gran universo, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 y 5. Y a todo esto hay que agregar que a partir del número 4 tenés con balón y sin balón, o sea que tenés un montón de posibilidades. Y ni contar una cartuchera para una sala de pediatría. En este cajón nosotros teníamos 2 cartucheras, esta y otra para los tubos más grandes, porque esta llega hasta el número 5. Después teníamos otra cartuchera que partía del 5,5 al número 9, porque eventualmente un niño con
talla de adulto, un adolescente, puede caer en una sala que es de pediatría que contemple también la pediatría. Y el último cajón para las soluciones parenterales. Esta distribución del material no es un capricho mío, es universal, ¿sí? En todos los países existe un ordenamiento para los carros de paro que está preestablecido, así como el código de colores para los gases medicinales: verde para el oxígeno, amarillo para el aire comprimido y rojo para la aspiración. Para los carros de paro también existe este ordenamiento que es estándar. Bien, y de oxigenoterapia acá distinguimos otras cosas. Acá tenemos los diferentes tamaños de bolsa de reanimación. Para neonatología utilizamos solamente esta, la de 250 mililitros, y para pediatría tenemos que agregarle la de 500 mililitros y la de litro, que es la de adulto. El laringoscopio que se utiliza para intubación endotraqueal en recién nacidos es diferente al laringoscopio para adultos. Recuerden que el laringoscopio para adultos es curvo, ¿sí? No sé si han tenido la oportunidad de verlos en las salas de adultos, pero es curvo. Los de neonatos son rectos. ¿Por qué? Porque los neonatos tienen la laringe más anterior. Entonces el curvo no sirve para poder visualizar la vía aérea, necesitan que sea recto. Y tiene 3 ramas. Los tubos endotraqueales, como ven acá, son muy delgaditos. Generalmente los tubos endotraqueales 2 y 2,5 suelen guardarse muchas veces en la heladera porque son finitos como un sorbete, y a veces con el calor se reblandecen mucho y luego es difícil la intubación. A veces se los conserva en la heladera, más exactamente en el congelador, para que se mantenga el plástico bien durito. Y esto es un halo. Esto lo vamos a ver también detalladamente en lo que es oxigenoterapia del recién nacido y del lactante. Es la máscara de Venturi para el recién nacido. ¿Por qué digo es la máscara de Venturi? Primero porque es un sistema de alto flujo. Recuerden que la oxigenoterapia se divide en oxigenoterapia de dispositivos de bajo flujo y de alto flujo. Dentro del alto flujo tenés la máscara de Venturi y el halo u oxígeno. Bueno, este es un dispositivo de alto flujo que mezcla aire comprimido y oxígeno en proporciones adecuadas para lograr una fracción inspirada de oxígeno adecuada a los requerimientos del niño. Y es una vulgar, como lo pueden ver ustedes, es una sanguchera, ¿sí? El niño queda adentro de esta escafandra y el gas que llega a través de la fuente de oxígeno y aire comprimido pasa por donde, porque ustedes ven que esto está empañado, ¿por dónde pasa? Por esto. Para también administrar oxigenoterapia mediante halo se necesita que esté caliente y humidificado el gas. Por lo tanto, ese niño que vimos en la foto recién está recibiendo una mezcla de oxígeno con aire comprimido a través de una tubuladura que pasa por este equipo, y de este equipo sale a la fuente dual que administra oxígeno y aire comprimido, que se llama blender con B larga. Es un equipo especial que lo que hace es, está conectado a la fuente de oxígeno y de aire comprimido y mezcla a través de una perilla, mezcla el gas para obtener diferentes fracciones inspiradas de oxígeno, que van del 21% al 100%. Recuerden que nosotros inspiramos un 21% de oxígeno ambiental, que es lo que respiramos en este mismo momento, y 100% es oxígeno puro. La fracción inspirada que administramos cuando ofrecemos oxigenoterapia complementaria debe oscilar, y debe empezar del 22 al 100%. Digo 22 ¿por qué? Porque 21% es lo que respiramos. Muy bien, bueno, hemos terminado aquí con el halo de este niño, y bueno, ahora los dejo descansar, relajarse. Espero que les haya quedado claro. Igual, anoten sus dudas, las dudas, que mañana nos encontramos por Zoom. Esta noche les paso la ID y contraseña de la reunión, así nos encontramos mañana a las 17 horas. Y luego, bueno, vamos a planificar una actividad de repaso.
La semana que viene vamos a continuar y como les comenté, vamos a continuar ya un poquito con lo que es recién nacido deprimido, recién nacido prematuro, algunas patologías del periodo neonatal y después seguimos, vamos a empezar a hacerlo crecer a ese niño. Así que, chau chau, espero que les haya sido leve.